El cráneo es una de las estructuras óseas más importantes, ¿ok? ¿Cuál es la función del esqueleto en general? Esto lo vieron en la clase pasada. ¿Para qué sirve el esqueleto? ¿Para qué tenemos huesos? Dar soporte y motricidad al cuerpo. Ayuda mucho en el soporte, ayuda en la motricidad, claro que sí, ahí se insertan los músculos. ¿Qué más? Le da protección a órganos. Protección a órganos. ¿Cómo qué huesos protegen a qué órganos? ¿Cuáles? Al cerebro. El cráneo protege al cerebro. Muy bien. ¿Qué otros huesos protegen otros órganos? Las costillas a los pulmones y al pulmones. corazón. Las costillas, a todo lo que está dentro del tórax, pulmones y corazón principalmente. Muy bien. ¿Qué más? Es hematopoyético, doctor. Varios huesos producen sangre. Ok, esa es otra función, pero en los huesos de protección que seguíamos hay otra zona que tiene esta misma efecto de caja o de protección. ¿Cuál es? ¿Qué otros huesos son así de esa El manera? tórax. El tórax ya lo dijeron, las costillas y el esternón. ¿Ok? ¿Cuál otro? ¿No sería la pelvis? La pelvis. ¿Qué órganos protege la pelvis? Protege a la vejiga y a los intestinos y a las mujeres el aparato reproductor. Ok, así es. Protege principalmente aparato genital, urinario, ok, en el caso de la mujer principalmente, y la última parte del aparato del intestino, el intestino grueso, el recto, la ampolla rectal. Muy bien, entonces es una protección, es hematopoyético, ayuda en la motricidad, todo eso. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy específicamente huesos que son esencialmente protectores, ¿ok? ¿Cuál será el hueso más duro de todo el sistema óseo? Sí, por decirlo de una manera. ¿Qué hueso será el más duro que existe? Eso no dice el libro, pero ¿El peroné? no. El peroné se quiebra muy frecuentemente. Los huesos de la cabeza. Los huesos de la cabeza. ¿Por qué creen que los huesos de la cabeza sean los más fuertes? ¿Por qué? Para proteger al cerebro, ya que es muy, o sea, es débil y es muy grave si te lastimas el cerebro. Ok, diciéndolo de otra manera, es muy frágil, es un órgano muy frágil, el cerebro, y es un órgano vital o para el feto es indispensable, para el humano también. De los huesos de la cabeza que me dicen, ¿cuál será el más fuerte, más duro? No tienen que haberlo estudiado, o sea, ¿cuál se les ocurre y por qué? Yo creo que por esto, maestro, ya, no pasa nada. El parietal, porque siempre que te caes de cabeza te caes para atrás. Pero el parietal no está atrás. O El sea, occipital. esta zona. Digo, occipital, ok. No, de hecho no, el occipital no. ¿No Frontal. serían los frontales? Los frontales, ¿por qué creen? Pues bueno, en el fútbol cuando cabeceas, pues sueles cabecear con la frente. Con Así esa es. parte. Así es, se supone que estamos evolucionados, se supone. Sin embargo, vean a dos personas que se están peleando y no vas a ver nada de evolución en ellos. Vas a ver que se golpean de frente, que se dan cabezazos de frente y todo eso. Entonces, esto es parte de la evolución. Si ustedes ponen atención en otras especies como toros, como borregos, como cabras, están chocando los machos frente a frente, tratando de ver quién es dominante. Entonces, esos años de evolución y todo eso hacen que el frontal sea el hueso más resistente o más fuerte. No inquebrantable, sí se quiebra, pero es el hueso más fuerte. ¿Ok? Entonces, porque en teoría la mayoría de los golpes van a ser recibidos de frente, evolutivamente. Muy bien, entonces tenemos que entender que el cráneo no es un casco. El cráneo tiene huesos, tiene articulaciones.
¿Cómo se llama la articulación de dos huesos del cráneo? Suturas. Suturas. La articulación de dos huesos en el cráneo se llaman suturas. Estos dos frontales tienen una sutura entre ellos que se llama sutura. ¿Cómo? Frontal. Sutura frontal o tiene otro nombre. Frontanela anterior. No, no es lo mismo fontanela que suturas. Ahorita vamos con las fontanelas. Sutura frontal Metópica. o sutura metópica. ¿Ok? Sutura frontal o metópica. La unión entre este frontal y este, es decir, esta unión de aquí. Se llama sutura frontal o metópica. El hueso, tenemos dos frontales, cuidado con esto. Dentro del útero tenemos dos frontales. Ustedes van a conocer después en un cráneo adulto que solamente hay un frontal, pero esto es después del nacimiento. Antes del nacimiento tenemos dos frontales. La sutura o la articulación entre el frontal y el parietal se llama sutura Coronal. ¿qué? La coronal. Sutura coronal. Sutura coronal. ¿Dónde está? Ok, sutura coronal. Muy bien. La sutura entre un parietal y el otro parietal, ¿cómo se llama? Sutura sagital. Sutura sagital. Ya habíamos dicho el porqué de esta palabra. ¿Por qué sagital? Porque parece una flecha Porque parece una flecha. ¿Y qué tiene que ver la flecha? con la constelación de Sagitario. Así es, con el signo zodiacal o la constelación del Sagitario. Muy bien. Y esta quizá es la más difícil. La sutura que hay entre el parietal y el occipital se ve mejor en una vista lateral. Esta sutura que está aquí, ¿cómo se llama? Sutura lambdoidea. Muy bien. Sutura lambdoidea. Muchos la pronuncian mal y le llaman lamboidea. No se llama lamboidea, se llama lambdoidea. ¿Ok? ¿Dónde está? Ya. ¿Ok? Muy bien, sutura lambdoidea. Entonces ya vimos lo que son las suturas. Ya vimos que las suturas son la unión de dos huesos. Muy bien, pero la unión de dos o más suturas, bueno, aquí me falta esta sutura entre el parietal y el temporal. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Esfenoidal? No, el esfenoides no tiene, no, es entre el parietal y el temporal. No está el esfenoides aquí. La fontanela se llama esfenoidal, pero esta es sutura temporal, ¿ok? Entonces ya vimos qué son las suturas, la unión de dos huesos. Cuidado, y la unión de dos o más suturas, ¿cómo se llama? Fontanelas. Fontanelas. ¿Cuántas fontanelas conocen? Serían, bueno, técnicamente son 6, pero 2 están como que a los lados. En número son 6 porque 2 de ellas son pares. ¿Cuáles son las impares? La anterior y la posterior. La anterior y la posterior. Así es. Y las pares son las laterales. ¿Cómo se llaman? Ahora sí. Posterolateral. Posterolateral y anterolateral, pero se conocen más con el nombre de esfenoidal y mastoidea. Esfenoidal y mastoidea. ¿Ok? Entonces, no me pueden confundir sutura con fontanela. ¿Qué es una sutura? La división entre los dos huesos. La unión, no división. Aquí es unión, ¿ok? De dos huesos, ¿ok?
¿Y una fontanela? Es el espacio entre entre esas dos uniones. Bueno, la unión de dos o más suturas. Eso es una fontanela. La unión de dos huesos me da una sutura. Sutura, sutura, sutura. La unión de esta sutura y esta sutura me da una fontanela. De esta sutura con esta sutura me da una fontanela. De esta sutura con esta sutura me da una fontanela. De esta sutura y esta sutura me da otra fontanela. ¿Queda claro? La unión de dos huesos me da una sutura. La unión de dos suturas o más me da una fontanela. Cuidado con esos términos. Muy bien. ¿Estas para qué sirven? Porque si los huesos que estudiamos o que vas a estudiar en anatomía están rígidos, ¿por qué hablamos nosotros de suturas y fontanelas? Solamente en embriología y en neonatología las hablamos de ellas. ¿Para qué sirven estas suturas y fontanelas? ¿Para qué sirven? Para en el momento del parto ocurra el moldeamiento. El moldeamiento necesita un cráneo que se aplaste. ¿Ok? Así es. Muy bien. ¿Para qué más? Para que pueda crecer correctamente el cráneo. Exacto. Son áreas activas de crecimiento. Todo esto es intocable en el hueso. Ok, ya habían visto en la clase pasada, voy a dibujar un huesillo aquí, un hueso largo. ¿Cómo crece el hueso a lo largo, este hueso? ¿Cómo crece? Gracias a la placa epifisiaria. Ok, a la placa epifisiaria que tiene aquí y aquí. Gracias a eso crece a lo largo. Gracias a eso ustedes no miden 1 metro que medían en la primaria, ¿ok? Gracias a la placa epifisiaria. ¿Y cómo engorda o se hace más grueso este hueso? Largo. Gracias al periósteo. Gracias al periósteo se empieza a depositar aquí y este hueso se hace más grueso. ¿Ok? Muy bien, pero eso era el crecimiento de los huesos largos. Eso no aplica en los huesos planos del cráneo. Las suturas y fontanelas son áreas activas de crecimiento. Entonces, este hueso que tengo aquí va a crecer hacia acá, hacia acá, hacia allá y hacia acá. ¿Cómo va a crecer? Va a crecer hacia acá depositando hueso en esta sutura. Va a crecer hacia acá depositando hueso en esta sutura. Va a crecer hacia atrás depositando hueso aquí y hacia arriba depositando hueso aquí. ¿Ok? Entonces las suturas y las fontanelas son áreas activas muy importantes del hueso. No se deben de tocar. Siempre que se opera a un recién nacido, nunca se toca en estas zonas. Son quizá las más importantes. Se entra por aquí o por aquí o por aquí. Nunca se tocan estas zonas porque son de crecimiento. ¿Qué pasa si yo le lastimo esta zona? ¿Qué va a pasar? Ya no se va a desarrollar bien. Ya no crece para allá. ¿Para dónde seguiría creciendo? Para acá y para acá. ¿Ok? Estas son las zonas de crecimiento. Imagínense estas suturas como si fueran las placas epifisiarias. ¿Ok? Tienen la misma función. Son importantísimas. Entonces, les ayuda al moldeamiento. Al nacimiento hacen esto, se imbrincan los huesos uno sobre el otro. ¿Ok? Así se imbrincan y le va a dar crecimiento al cerebro. Son muy importantes. Y estas se van a ir cerrando, esto no importa para ustedes, pero esta fontanela, que es la que se toca en todos los bebés muy constantemente, bueno, se tocan todas, pero las abuelitas la tocaban desde siempre, le llaman de otra manera. ¿Cómo le llaman ellas? Mollera. Era. Es la famosa mollera, la fontanela anterior. Ok, y hay muchos mitos y muchas falsedades al respecto.
que si está hundida, se cayó la mollera y que hay que levantarla. Esto no habla de hidratación y habla de presión dentro del cráneo. Si está deprimida, puede ser que esté deshidratado. Si está bombada, puede ser que hay mucha presión dentro del cráneo, que sea una hidrocefalia. ¿Ok? Entonces, hay que revisar que esté al nivel de los huesos, ¿sí? Que no esté abombada ni deprimida. Y se tendrán que ir cerrando poco a poco. La sutura metópica a los 9 meses, la sutura coronal, sagital y lambedoidea hasta los 40 años, la fontanela anterior desde los 9 a los 18 meses, la posterior a los 6 meses, la anterolateral 3 meses, posterolateral 2 años. ¿Ok? Esto no, se van a ir cerrando poco a poco. ¿Ok? Es lo único que tienes que aprender. No tienes que aprender cuándo se cierran. Ok. El cráneo es muy complicado. Es muy complicado. Así es que lo vamos a simplificar lo más posible. ¿Qué tienes que saber del cráneo? Que lo vamos a dividir en neurocráneo y en viscerocráneo. ¿Qué es el neurocráneo? Su nombre lo dice. ¿Qué es el neurocráneo? ¿Dónde está la bóveda del cerebro? Una parte es la bóveda, una parte es la bóveda craneal, pero no nada más la bóveda. El neurocráneo es el cráneo que envuelve al sistema nervioso. Y el viscerocráneo es el cráneo que me envuelve ¿a quién? ¿Al rostro? A la cara, ¿no? Ajá, pero ¿por qué se llamará viscerocráneo? Por los ojos. Yo pensaba lo mismo que tú. Víscero de vista no es así. Víscero, De vísceras. víscero de vísceras. ¿Qué son las vísceras? Como los Pues intestinos, doctor. ¿Qué son? ¿Intestinos? Los intestinos son vísceras, ¿es cierto? intestinos con cavidades. Órganos huecos con cavidades en la cara. En la cara. ¿Cuáles son los órganos que van a conectarse con el intestino? ¿Cuáles? La lengua. ¿Ok? La lengua, la cavidad oral y la cavidad nasal se conectan con el aparato digestivo. Entonces, esos son las vísceras de la cara. ¿Ok? La cavidad nasal, la cavidad oral. Entonces, por eso se llama viscerocráneo. Esto de aquí se llama viscerocráneo. Esto de acá se llama... ¿Cómo? Neurocráneo. 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 Y le falta todo lo de atrás, ¿ok? Le falta todo lo de arriba. Neurocráneo. Toda la bóveda del cráneo que me dijeron y la base del cráneo. La base del cráneo. Y viscerocráneo es nada más la parte que nos cubre el cubrebocas, ¿ok? Eso es el viscerocráneo. El neurocráneo entonces tiene dos partes. La bóveda, que tiene otros nombres, calvaria o calota, y la base del cráneo, ¿ok? Bóveda es la parte de arriba, bóveda del cráneo, ¿ok? Y la base del cráneo es la parte de abajo, donde se asienta el cerebro, esa es la base del cráneo. La bóveda es la de arriba, la que en las películas le ponen nombre de la tapa de los sesos y cosas así, ¿ok? Entonces, bóveda craneal, base del cráneo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, la base la podemos dividir de dos, en precordal y cordal. Lo vamos a ver más adelante. Lo que tienes que saber es que el neurocráneo y la base del cráneo tienen doble origen, cresta neural y mesodermo paraxil. ¿Ok? De esos dos. Muy bien. Y el viscerocráneo solamente viene de la cresta neural de los arcos faríngeos. Esta es pregunta de examen. El neurocráneo tiene doble origen, cresta neural y mesodermo paraxil, y viscerocráneo tiene origen de cresta neural solamente.
Denme un minutito. Bueno. ¿Sí? Confirmado. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, el origen es bien importante. De cresta neural y mesodermo somítico paraxil. Y el viscerocráneo solo de cresta neural. Pregunta de examen. Y este es un dibujo de Langman, un esquema de Langman, donde nos dice por qué el viscerocráneo tiene un origen y el neurocráneo tiene dos. Si tengo que delimitar el neurocráneo, esto sería el neurocráneo. Este es el neurocráneo. Si tengo que delimitar el viscerocráneo, es esto. ¿Ok? Entonces, aquí está lo mismo. El viscerocráneo viene ¿de qué origen? Cresta neural. Cresta neural. El neurocráneo, ¿cuál es el origen? Cresta neural y mesodermo paraxial. Cresta neural y mesodermo, sí, paraxial o somítico. ¿Ok? ¿Cómo sé de la mitad de la silla turca para adelante es cresta neural, de la silla turca para atrás es mesodermo paraxil? Entonces, esto me resume esto. ¿Ok? Es lo mismo. Orígenes, orígenes. No me confundan con tipos de osificación. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué es esa imagen? La base del cráneo. Base del cráneo. Mejor no lo pudiste describir. Es la base del cráneo. La base del cráneo pertenece ¿a qué parte del cráneo? ¿Neuro o víscero? Neuro. Neuro. Neurocráneo. Entonces lo que estamos viendo aquí es la base del cráneo del neurocráneo. Ok. ¿Qué tipo de osificación tiene la base del cráneo? Tipo de osificación. Tipo. ¿Qué tipo de osificación tiene la base del cráneo? Endocondral. 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 Quiere decir que hay moldes de cartílago. Bien. Origen del mesénquima. Origen del mesénquima. ¿De dónde se forma este hueso? Se los acabo de decir. Cresta neural. Cresta neural, la parte que está por delante de esta estructura, silla turca, y Mesodermo somítico. Mesodermo paraxil. paraxil o somítico. ¿Ok? Entonces, muy bien, ya me dijeron las dos cosas que tengo que saber de la base del cráneo. Al menos estas dos. La base del cráneo pertenece al neurocráneo. Muy bien. La base del cráneo tiene osificación endocondral. Tiene cartílago. Muy bien. Y un tercer punto muy importante, el origen del hueso, del mesénquima que forma este hueso, tiene doble origen, cresta neural y paraxil. Muy bien. Los moldes de cartílago que tienes que leer en la base del cráneo son los cartílagos que se llaman trabéculas craneales, que me va a formar el hueso etmoides. ¿Ok? Las alas orbitarias, así se llaman los moldes de cartílago. Ya no tienes que aprender todo esto. Por lo general, con que sepas que es cartilaginoso. ¿Ok? Me forman las alas menores, las alas temporales, las alas mayores del esfenoides. Al lado de la silla turca están los cartílagos hipofisarios. Muy bien. En el temporal hay una porción que se llama porción petrosa. Se llama cápsulas ópticas, los moldes de cartílago. Aquí cada molde de cartílago tiene nombre, ¿ok? Y en el occipital, en esta región que se llama región basilar, que está por delante del agujero magno, también hay cartílago, eso ya se los había mencionado, y se llama cartílagos paracordales.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber de aquí? Que la base del cráneo se forma de osificación endocondral con huesos que vienen de la cresta neural y del mesodermo paraxil. Muy bien. Anomalías. Con esta imagen y con esta otra, obtienes todas las preguntas, todas las respuestas a las preguntas de examen. ¿Ok? Anomalías. ¿Qué anomalías me va a dar la osificación del cráneo? Bueno, tienen que conocer algunas. La más común se llama acrania o craniosquisis. La palabra asquisis la vas a escuchar muy comúnmente aquí en embriología y significa abierto. Squisis es abierto. Acrania significa sin cráneo, sin bóveda craneal. ¿Ok? Y para esta acrania hay dos etapas. Esto no viene en tu libro así, pero yo siempre se los explico de esta manera porque es lo correcto. Exencefalia y anencefalia. Tu libro maneja terminología más confusa, que es meroanencefalia. Eso no se usa ya, la meroanencefalia. Es exencefalia o anencefalia. Ahí les va. ¿Qué ocurre con este feto? Que este feto no se le formaron los huesos del cráneo, los parietales, no se le formaron los temporales, no se le formaron los parietales y tampoco se le formaron los frontales. Entonces, no tiene bóveda craneal. Esta anomalía se llama acrania. Acrania. Como no tiene el cráneo, las membranas que protegen el cerebro están abombadas, se llaman meninges, y el cerebro está aquí. Muy bien, ¿qué va a pasar? Que se va a romper esta bolsa de las meninges y este líquido amniótico que está aquí va a destruir al cerebro. Y va a acabar siendo, esta etapa se llama exencefalia, cuando tiene el cerebro todavía. Y después este cerebro se va a destruir por el líquido amniótico y se llama anencefalia, que sería, bueno, estos siempre les digo que este monito está representado, esta exencefalia, en este monito que salía en las caricaturas. Esta sería la etapa terminal, que es una anencefalia. ¿Ok? Ya se destruyó el tejido. Esta es una anencefalia. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que conocer es que es una secuencia. Al igual que el de Potter, es una acrania, exencefalia, anencefalia. ¿Ok? Primero está en acrania en exencefalia y después acaba en acrania con anencefalia. Esto es lo que los libros le llaman meroanencefalia, pero no usamos el término meroanencefalia. Mero es incompleto. Es anencefalia. ¿Qué pronóstico tienen estos bebés? ¿Qué les va a pasar? Muerte. ¿Nacen muertos? No nacen muertos, porque ¿qué les da la vida? ¿Por qué están vivos? Por el cordón umbilical que le da los nutrientes a la placenta. Ajá. Y después, ¿por qué están vivos? ¿Cómo sé si un feto o un recién nacido está vivo o muerto? Por el corazón, bueno, los latidos. Por el corazón. Así es, por el corazón. Entonces, estos bebés tienen normal el corazón. Está latiendo. Entonces, el feto está vivo. El recién nacido está vivo. No tiene cerebro, pero está vivo. Entonces, es algo muy grave. Entonces, por eso hay varias terminologías de muerte. Muerte cerebral, muerte, ahora sí que signos vitales. ¿Ok? Entonces, este feto o este recién nacido nace vivo, puede llorar, ¿ok? Pero no tiene cerebro, no tiene pronóstico, no tiene esperanza de vida. Entonces, es muy complicado y muy grave hacer este diagnóstico y explicarle eso a la mamá, porque la mamá dice, mi bebé se está moviendo bien, yo lo siento,
Pues claro que se mueve porque tiene la columna vertebral y ahí están los movimientos, los reflejos. ¿Ok? Pero no tiene funciones avanzadas del cerebro. ¿Ok? El cráneo se puede dañar por bandas amnióticas también. Estas son bandas amnióticas que ocasionan una acrania con anencefalia. ¿Dudas de la acrania? Muy bien. ¿No? Doctor, Ajá. pero el cerebro no se dañaría con el líquido amniótico. Sí. Acabaría así. ¿Ok? Acaba en anencefalia. Cuando no se tiene piel y hueso, el cerebro se destruye y acaba en una anencefalia. En estos casos de bandas amnióticas que rompe el cráneo y la piel, también acaba en anencefalia. Es lo mismo, pero por bandas amnióticas. Muy bien. Y otra parte que tenemos que ver son las sinostosis. ¿Qué son las sinostosis? Sinostosis son el cierre prematuro de las suturas craneales. Ya les puse una lista donde venía que se deben de cerrar después del nacimiento, meses después, años después. ¿Qué pasa si se cierran en la vida intrauterina? Es muy grave. La más común que se cierra es la sutura sagital en un 50% y un 30% la coronal o frontal. Y tenemos que entender un poco de qué es lo que ocurre. ¿Ok? Hay una ley de Virchow que dice que la sutura que se afecta, que se fusiona, detiene el crecimiento óseo en esa sutura. Por lo tanto, por ejemplo, si se cierra la sutura sagital, si se cierra esto, va a detener el crecimiento en este sentido. Pero se aumenta el crecimiento en las otras suturas que están perpendiculares a ellas. ¿Ok? Es decir, si cierro la sutura sagital, ¿hacia dónde va a crecer? Hacia la coronal y hacia la lambdoidea. Va a crecer en exceso. ¿Ok? Entendiendo esto, aquí están los huesos parietales. Se cierra esta sutura, va a crecer mucho en el sentido de las suturas que están perpendiculares a esta. Otra manera de verlo es que el hueso crece mucho en sentido paralelo a esta sutura. Crece mucho para allá y crece mucho para acá. Entonces, si se cierra una sutura sagital, ¿el cráneo estará alargado en qué sentido? ¿El cráneo estará más grande en qué sentido? Si se cierra la sutura sagital. ¿Se va a alargar de manera longitudinal? Longitudinal, otra manera de decirlo es Axial. no, axial es en el centro. Sagital. No, si se cierra la sutura sagital, el cráneo es muy largo en sentido anteroposterior. Anteroposterior. ¿Ok? Y hay varias combinaciones. Estas vienen mal en su libro, por eso siempre les pongo esta tabla. ¿Ok? Tómenle un screenshot o más adelante revísenlas. Si se cierra la sutura sagital, la cabeza va a tener una forma alargada y estrecha. Alargada en este sentido y estrecha. ¿Ok? Porque se cerró la sutura sagital.
¿Cómo se llama esta anomalía? Dolicocefalia o escafocefalia. Muy bien. Si se cierra la sutura coronal, la cabeza va a estar muy alta y ancha. ¿Cómo se le llama esto? Turricefalia. Si se cierra la sutura lambdoidea, la cabeza va a estar también ancha, pero va a estar muy corta. Esto se llama braquicefalia. Si se cierra la sutura metópica, la cabeza va a estar picuda en la frente puntiaguda. Ya esto se llama trigonocefalia. Eso no viene así en tu libro. Viene incompleto en tu libro o viene equivocado. Esto es lo correcto. ¿Ok? Muy bien. Y luego vienen otras que son un poco más complicadas. Si se cierran dos, la coronal y la sagital, si se cierran estas dos, va a haber una cabeza muy alta y puntiaguda. Tiene otro nombre que se llama oxicefalia. No la tienes que aprender para tu examen. Si se cierra solo la sutura coronal de un lado o lambdoidea de un solo lado, va a haber una asimetría y un abombamiento contralateral. ¿Ok? Entonces, si se cierra de un lado o del otro, a esto se le llama plagiocefalia. Si se cierran todas al mismo tiempo, esto me va a hacer un cráneo en trébol. Es muy, muy grave y es en parte de síndromes letales. Muy bien, vas a decir, ya hasta aquí llegó mi conocimiento, yo ya no puedo, es demasiado. No, no te estreses. Esta información es para que tú la tengas. ¿Cuáles pueden ser de tu examen? Las únicas que vienen en el libro. Escafocefalia, el cierre de la sutura sagital. Las demás vienen equivocadas, entonces no pueden preguntarse esta ni esta, están equivocadas. Esta no viene tampoco, entonces no puede ser de tu examen. Esta tampoco viene, entonces no la tienes que aprender. Esta sí puede ser de examen. La plagiocefalia, un cierre unilateral de la sutura coronal o lambdoidea, y el cráneo en trébol también viene en tu libro como parte de un síndrome. Entonces, no te estreses, son bien poquitas. Escafocefalia, sutura sagital, plagiocefalia, coronal o lambdoidea unilateral y cráneo en trébol. Muy bien. Y ahí les va en la práctica. Un cráneo muy largo y muy estrecho. Esto se le llama escafocefalia o dolicocefalia. Es por una fusión de la sutura sagital. Así se ve. Vean cómo de lado se le ve una frente abombada y un occipital muy abombado. ¿Ok? Igual. Cabeza muy alargada y muy estrecha. Muy estrecha y muy alargada. ¿Ok? Trigonocefalia. Aquí abre tus ojos. Tienes que ser muy, muy observador. Porque si lo ves de frente, no se nota mucho. Pero si lo ves desde arriba, se le ve este pico aquí. Trigonocefalia. Por la fusión de la sutura metópica. Turricefalia. Turricefalia. Fusión de la sutura coronal. ¿Ok? Un cráneo muy alargado por encima de los ojos, muy alto, la frente muy larga y muy ancha de una oreja a la otra. Es la turricefalia. Braquicefalia,
braquicefalia, una fusión de la sutura lambdoidea de ambos lados, vas a ver una cabeza muy ancha en ese sentido y estrecha, ¿ok? Cabeza ancha y plana también. Oxicefalia, esta es de las más graves, sagital y coronal. Vean cómo se ve puntiaguda la cabeza. ¿Ok? Esto es muy grave. La mayoría de estas oxicefalias son partes de síndromes muy graves. ¿Ok? Plagiocefalia. Plagiocefalia. ¿Ok? ¿Qué es la plagiocefalia? Es fusión unilateral de la sutura coronal o lambdoidea. En este caso es la fusión plagiocefalia anterior cuando es coronal. Muy bien, hay varias información que tienes que saber. Bueno, que no tienes que saber, la verdad. Esto es demasiada información para ti. ¿Ves que aquí está abombado? Bueno, el lado sano es el que tiene la frente más prominente. Se cerró de este lado. Se cerró de este lado y el lado sano quedó abombado. ¿Ok? Va a haber desviación de la nariz, ¿ok? Hacia el lado sano. En este caso es el sano. Plagiocefalia posterior. Observa cómo falta la sutura lambdoidea de este lado y deforma la simetría de la cara, principalmente aquí. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que saber de la plagiocefalia es que es unilateral. Si es posterior es por la sutura lambdoidea, si es anterior por la coronal. Plagiocefalia. Muy bien, observa esta simetría muy marcada. Muy marcada. ¿Ok? Y la más grave de todas es el cráneo en trébol. Observa esto y esto. Forma parte de síndromes como es la displasia tanatofórica o displasia esquelética. ¿Ok? Son letales. Estos bebés no sobreviven. Muy bien. Dudas de cráneo, dudas de acrania, dudas de craniosinostosis. No son fáciles, pero las que pueden venir en tu examen sí son fáciles. ¿Dudas? Doctor, disculpe, en la craneosinostosis, pues ya nos dijo que la craneosinostosis de forma de trébol pues es mortal. Pero una persona que, digamos, tenga nada más de un lado o, por decir, nada más la sagital, ¿puede desarrollar su vida normal o va a tener problemas en su crecimiento? Muy buena pregunta. Tenemos que entender que el cráneo es el hueso y el cerebro es el órgano. ¿Ok? Tenemos que partir de ahí. Si el problema está en el cráneo solamente, es un problema estético que se corrige. ¿Qué hacen los neurocirujanos? Vuelven a abrir la sutura y ponen expansores y le van dando forma, moldeando la cabeza. Incluso hay cascos para bebés con plagiocefalia. Hay cascos que empujan de un lado para que se moldee. El cráneo es moldeable. Pero eso es la forma, la estética. Algunas de las craniosinostosis van acompañadas de problemas cerebrales. En estos casos son muy, muy graves. Pero por el problema de la función es en el cerebro, no en el cráneo. El cráneo te da problemas de estética, ¿ok? De forma, ¿ok? De crecimiento. Se tiene que liberar para que crezca. Pero el que da la función es el cerebro. Entonces, la respuesta es, si la craniosinostosis va acompañada de un problema cerebral, mal pronóstico. Si la craniosinostosis va aislada, buen pronóstico con cirugías o con tratamientos. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿y Sí. el cierre de las suturas no puede ocurrir también por un exceso de fuerza en el canal de parto? No. Están hechas para el canal de parto. Esto es una especie de amortiguador o muelleo. Es decir, se imbrincan una sobre la otra y vuelven. ¿Ok? Hay traumatismos en los partos
donde puede haber fracturas, donde puede haber lesiones en el cerebro, pero eso es otra cosa. Ese es traumatismo, es lesión. Pero el trabajo de parto está diseñado, estas áreas de suturas y fontanelas están hechas para el trabajo de parto. Entonces, lo que se puede lesionar es el hueso, fracturarse, atorarse la cabeza, atorarse el cuerpo, y eso es muy grave. Pero están hechas para aguantar un trabajo de parto, estas estructuras. No se lesionan las estructuras estas en el trabajo de parto. Se lesiona el hueso, puede ser, ¿ok? En casos graves. Muy bien. ¿Alguna otra duda de cráneo? ¿La función del cerebro se ve afectada también por el cierre de las suturas? ¿La qué? La función del cerebro. Muy buena pregunta. Si se cierran todas las suturas, lo que hacen es permitirle al cerebro que crezca. Esto es bien interesante. El cerebro es, en mi opinión, el órgano más complicado de entender, más evolutivo que tenemos, más evolucionado, y que su desarrollo prenatalmente no está completo. Ustedes ven, ¿qué sucede con el niño? Primero sostiene la cabeza, después gatea, después camina, después habla. ¿Qué quiere decir todos estos pasos? Cambios en el cerebro. Todo esto son cambios en el cerebro que van haciendo que el cerebro también esté creciendo de tamaño. ¿Ok? Va desarrollándose. ¿Qué sucede si el cerebro se tiene que desarrollar y no tiene espacio? Sí puede dar limitaciones en la función. Entonces sí, no es solamente estética, esto también le da espacio al cerebro para desarrollarse. Entonces la craneosinostosis limitan a un órgano que está creciendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, del casco que nos mencionó para que ayuda ¿cómo nos había dicho? Plagiocefalia. No, que le ayudaba para que se formara de manera correcta el cráneo. Eso es porque las suturas craneales no han terminado de cerrarse, ¿verdad? Así es. Déjame, les voy a compartir, a ver, una página. Acabo de googlear cascos para plagiocefalia. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Ok. Hay cascos para plagiocefalia. Véanlos. En estos casos, vean esta plagiocefalia. Entonces, es el mismo principio de los brackets, de los frenos. Son huesos que están articulados. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues presionar un poco acá para que se meta este pico que está aquí y vean cómo se les da forma. ¿Ok? Claro, todo lo que está hecho para niños tiene dibujitos bien bonitos. ¿Ok? Entonces, son cascos para plagiocefalia. El neurocirujano, esa ya no es mi especialidad. El neurocirujano va a decidir si con un casco es suficiente para remoldear ese cráneo o hay que abrir y hay que operar. ¿Ok? Entonces, son cascos para plagiocefalia. Muy bien. ¿Más dudas? Muy bien. Vamos a ver columna. Columna es muy fácil. Vamos a ver. El principio de la columna es básicamente el mismo. El cráneo protege al cerebro y la columna, ¿a quién protege? ¿A la médula espinal? A la médula espinal. Cerebro y médula espinal se les conoce como Sistema nervioso. ¿qué? ¿Sistema nervioso qué? Central. Central. Entonces vuelvo a lo mismo, es el mismo principio. Es una verdadera armadura.
el cráneo y la columna es una verdadera armadura. ¿Ok? Entonces, que protegen, en mi opinión, a los órganos más importantes, que es el sistema nervioso central. Muy bien. ¿Qué tenemos que saber de la columna vertebral? Bueno, que son huesos que son diferentes cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 33. 33. Cervicales. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? Ah, cervicales 7. 7 cervicales. ¿Cuántas torácicas? 12. 12. 12. ¿Cuántas lumbares? 5. 5. 5. ¿Cuántas sacras? 4. 4 y coxígeas son variables. ¿Ok? Muy bien. Nosotros nos tocó ser privilegiados a otras generaciones de que podíamos estudiar con huesos humanos. ¿Ok? Es un privilegio realmente. Por más bonitas que vean las imágenes 3D y todo, jamás se compara con estudiar las estructuras anatómicas con huesos reales, huesos humanos. Yo sería el primer partidario de donar mi cuerpo a la ciencia y que se estudiara y que le sirviera a algún estudiante que estudiara realmente. Desafortunadamente las leyes son muy diferentes, ¿sí? Por personas que han hecho mal uso de los órganos o las estructuras. Pero para mí, con fines de educación, se debería de seguir aprendiendo de esta manera. Yo aprendí así. No había todas las aplicaciones de 3D, ni realidades aumentadas, ni nada de eso. Entonces, aprendíamos con huesos humanos, de diferentes tamaños, calibres, edades, todo. Muy bien. Entonces, lo que sabíamos es que las vértebras son estas estructuras que protegen la médula espinal, pero a diferencia del cráneo, las vértebras tienen que tener mucha capacidad de movilización. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le estudiamos a una vértebra? A grandes rasgos le estudiamos que tiene un cuerpo y un arco vertebral. Dos cosas, cuerpo y arco vertebral. Dentro de este arco vertebral hay un canal medular, porque por aquí pasa la médula espinal. Y esto cambia en muchas vértebras. ¿Qué partes tiene? Bueno, este arco vertebral tiene una lámina y tiene un pedúnculo, que es por donde salen los nervios raquídeos. Unas apófisis transversas y una apófisis espinosa. Eso es lo que tenemos que estudiarle a la vértebra. ¿Cuál es la parte más común que tenga malformaciones en la vértebra? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? El arco vertebral. El arco vertebral. Este arco vertebral, estas apófisis espinosas que parecen como si fuera que tuviéramos como un dinosaurio, esta parte de atrás. Esta apófisis espinosa, esta parte del arco vertebral, es la zona que frecuentemente da problemas en una vértebra. ¿Ok? Que no se forma este arco vertebral y esto me va a dar problemas de mal cierre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué? A diferencia del cráneo, las vértebras son todas estas. ¿Por qué están segmentadas? Bueno, pues esto es gracias a la embriología. Gracias a la embriología, sabemos que teníamos inicialmente el mesodermo paraxil. ¿Qué le pasó a este mesodermo paraxil? Se dividió, se segmentó. ¿En qué estructuras? ¿En qué bloques? ¿Cómo se llaman? Somitas. Somitas. En somitas. Entonces, este mesodermo que le llamaba a todo paraxil, que era una barra, se segmentó en somitas, en pequeños triángulos, cubos, de alguna manera, ¿ok? Entonces se segmentó. A grandes rasgos, este somita tiene una parte ventromedial que se le llama esclerotomo. ¿Qué significa la palabra esclera? Esclero.
¿Hueso? Rígido o duro. Ese es el esclerotomo. Y hay otra parte que se llama dermomiotomo. Dermo significa ¿qué? Dermis, Piel o dermis. Y mio, músculo. músculo. Entonces el somita tiene el dermomiotomo para el músculo y la piel, parte de la piel, y el esclerotomo para el hueso. Todo eso viene del somita, del mesodermo somítico. El día de hoy estamos viendo hueso, no nos enfocamos en lo demás. Entonces, la columna vertebral fue una pregunta de examen. ¿De qué mesodermo se forma? Mesodermo somítico. Muy bien. ¿De qué mesodermo? ¿Qué tipo de osificación tiene? Endocondral. Endocondral. Utiliza cartílago. Muy bien. Entonces, así vería yo la notocorda en medio y los bloques de somitas segmentados de un lado y del otro. Esclerotomo, dermomiotomo. ¿Qué le va a pasar a estos bloques de somitas? Ya se segmentaron una vez. Se van a resegmentar. El esclerotomo se separa y migra alrededor de ¿quién? La notocorda. De la notocorda. Esta sigue siendo la notocorda y estos bloques ya son de esclerotomo nada más, migran a esta notocorda. Hay dos relaciones que tienen que aprender antes de la migración y después de la migración. Antes de esta migración del esclerotomo, el nervio raquídeo llegaba a este bloque de esclerotomo. Y la arteria segmentaria intersegmentaria estaba entre los segmentos. ¿Ok? Por eso se llamaba así. Esto es antes. ¿Cómo quedan después de un reordenamiento? Resegmentación y reordenamiento va a quedar de una manera diferente. Esto es lo que va a pasar después de una resegmentación y reordenamiento. Algo cambió. ¿Dónde quedó la arteria intersegmentaria? ¿En dónde quedó? ¿Entre los cuerpos? Dentro de este segmento ahora, dentro de este cuerpo que va a ser cuerpo vertebral. Y el nervio queda entre estos cuerpos vertebrales. ¿Ok? Esos cambios suceden por esta modificación que hubo de resegmentación y reordenamiento. Entonces, la arteria de este segmento nuevo se va a formar el molde de cartílago y de ahí se va a formar el cuerpo vertebral. Entonces, esa es la razón de por qué los nervios están entre los cuerpos vertebrales y las arterias llegan al cuerpo vertebral. ¿Ok? Esto es embriología. Después de esta resegmentación y ordenamiento, así queda. Y queda un poco de tejido de esclerotomo entre cada cuerpo vertebral que me va a formar ¿qué estructura? El anillo fibroso. El anillo fibroso, ¿de quién? Del núcleo pulposo. El anillo fibroso del núcleo pulposo no puede ser. Del disco intervertebral. Del disco intervertebral, así es. Y el núcleo pulposo, ¿de dónde se va a formar? Pregunta de examen. De la notocorda. De la notocorda. Serían los restos de la notocorda. Así es, de la notocorda. Pregunta de examen. La única estructura en condiciones normales que viene de la notocorda es el núcleo pulposo. ¿Ok? Nada más viene de la notocorda. ¿Ok? Entonces, núcleo pulposo viene de la notocorda, el anillo fibroso viene del esclerotomo. ¿Ok? Así está. Esta es la notocorda. Se empiezan a formar los moldes de cartílago en el cuerpo vertebral, lo rodea. Y en el cuerpo vertebral, ¿qué le pasa a la notocorda? No deja derivados, degenera.
¿Ok? Y posteriormente, primero se forma el cuerpo, después se forman el arco vertebral. Y en embriología hay una regla. El primero siempre gana. Los de atrás se quedarán, se perderán, se pueden mal formar. ¿Ok? Lo que se forma después tiene más riesgo de tener malformaciones. Lo que se forma antes tiene más posibilidades de lograr formarse. Entonces, el cuerpo vertebral se forma y lo último que se forma es el arco vertebral, por eso las anomalías son en el arco vertebral. Muy bien. Entonces, así se forma el modelo del arco vertebral, primero de cartílago y después se sustituye por hueso. ¿Ok? Al final son las apófisis espinosas. ¿Ok? No estudiamos ya los centros de osificación de la columna. ¿Qué tienes que saber? ¿Qué es de mesodermo somítico y qué es endocondral? Voy a adelantar esto. Las costillas, ¿de dónde se forman? De estos procesos laterales o costales empiezan a migrar, ¿ok? Migran hacia la región ventral. Muy bien. Y posteriormente también se desarrolla el esternón de estas estructuras que se llaman barras esternales. Ojo, observen que el esternón tiene dos orígenes y esto me puede dar anomalías de que el esternón se quede abierto. Si el esternón se queda abierto, ¿qué va a pasar? ¿Qué órgano se puede salir? El corazón. Los El pulmones. corazón. El corazón, no, los pulmones están acá al lado. Si el esternón está abierto, el corazón se sale y me forma una ectopia cardíaca. Así se va formando el esternón y el esternón se empieza a formar como dos barras esternales y se empiezan a formar y a fusionar y me va a dar las estructuras que son el esternón, el manubrio, el cuerpo y por último el apéndice, apófisis sifoides, apéndices sifoides. Esta es la última. Muy bien. Tienen que revisar qué dice el libro, de dónde se forma el esternón. ¿Ok? Del mesodermo lateral somático, dicen unos libros y otros dicen del somítico. Y aquí es donde interrumpo la clase y les digo, busquen en su libro de dónde viene el esternón. ¿Qué dice el libro? ¿Del somático o del somítico? Pues yo nada más encontré que dice par de bandas mesenquimales, pero no especifica de qué mesenquimaní es. O sea, sí. ¿Qué dice en el cuaderno de trabajo? ¿No dice? ¿No dice en el MUR? En el muro creo que no dice. Ok. Siempre ha habido controversia con el esternón, si viene del somático o del somítico. ¿Ok? En algunos textos lo más común es que manejen que sea del somático. En el manual creo que tampoco menciona. ¿Ok? Si no menciona, mejor aún. Entonces, quédense con esta información. Mesodermo lateral, somático, de la pared ventral. ¿Ok? Porque habíamos visto costillas y columna es del somítico. Anomalías. Anomalías de columna son las mismas
siempre son muy sencillas de reconocer. Por lo general se engloban diciéndole espina bífida o vértebra hendida, que hay básicamente dos tipos. Espina bífida oculta, espina bífida quística. Vamos a ver algunas otras anomalías. Espina bífida. Hay 3 niveles. Espina bífida oculta es cuando no se forma el arco vertebral. Sin embargo, la médula espinal está bien. Tiene muy buen pronóstico, pasa desapercibido y lo único que se puede ver por lo general es un mechón de pelo. Espina bífida con meningocele es un grado prácticamente intermedio, donde no se forma el arco vertebral y hay una protrusión de las meninges. Sin embargo, la médula espinal está bien también. Entonces, esta también tiene buen pronóstico, aunque esta sí requiere una cirugía al nacimiento. Y hay una de mayor severidad, que es la espina bífida con miel o meningocele, es donde la médula espinal se mete a este saco y puede haber daño en este lugar de la médula, que ocasiona que de aquí para abajo este bebé no tenga buena movilidad ni sensibilidad. ¿Ok? Tiene daño motor y sensitivo desde el nivel donde está la lesión. Esta es muy grave y actualmente se sabe que estas se deben de operar antes de nacer. Eso es lo mejor. ¿Ok? Doctor, disculpe, ¿cómo se opera a un producto antes de nacer? Ahorita les voy a decir cómo. Les voy a poner, si terminamos a tiempo, les pongo, porque afortunadamente participo en un tipo de cirugías de este tipo. Hay defectos muy graves donde hay lesiones en el cráneo, lesiones en la columna. Esto es incompatible con la vida. Me faltó mencionarles en cráneo que en ocasiones hay herniaciones por falta de algún hueso del cerebro. Estos se llaman encéfaloceles occipitales, encéfaloceles frontales, muy graves. Otra anomalía descrita son las escoliosis. ¿Qué son las escoliosis? Cuando la columna vertebral está desviada. Viene la palabra escuela, escoliosis, desviada hacia un lado. Lordosis, cuando está curveado hacia adelante como la mujer embarazada. Y gifosis, la famosa joroba. ¿Ok? Son alteraciones de la posición de la columna. En algunas ocasiones es por un problema embriológico, es decir, que falta la mitad de una vértebra. Espérenme. Aquí está. Esto se llama hemivértebra. Falta la mitad de una vértebra. Por alguna razón, el somita se destruyó y queda desviada esta columna. ¿Ok? Y por último, un síndrome que quiero que conozcan se llama síndrome de Klippel-Feil. Se le llama también brevícolis. Es cuando las vértebras cervicales están fusionadas. Esta fusión de las vértebras cervicales ocasiona que el cuello sea muy corto y poco móvil. Cuello corto, puede haber disminución del movimiento, disminución de las vértebras y que la implantación del cabello llegue muy baja a nivel del cuello o de la espalda. Klippel-Feil. Están fusionadas las vértebras. ¿Ok? Voy a responder a tu pregunta poniéndoles un video de algo. ¿Hay alguna duda hasta el momento?
Muy bien. Esos son pacientes que hemos... Muy bien, participo con un grupo de médicos muy talentosos. Unos son pediatras, cirujanos, neurocirujanos, neonatólogos, anestesiólogos, otros ginecólogos materno-fetales, y participamos en equipo atendiendo a unas pacientes y nos sentimos orgullosos que somos el único lugar en el país donde podemos hacer este tipo de cirugía. ¿Ok? Hay otros lugares donde se hace una cirugía muy parecida. ¿Ok? Les voy a explicar qué es. Esta es una paciente que operamos nosotros, donde su bebé tenía una espina bífida de tipo mielomeningocele. ¿Qué hacemos? Hacemos una incisión muy grande desde un lado de la pelvis hasta el otro, como si fueran 2 cesáreas juntas. En algunas pacientes las tenemos que hacer verticales hasta el ombligo, depende de si ya tiene cirugías o no, pero le hacemos este tipo de cirugía. ¿Qué más hacemos? Aquí está, déjenme ponerle detener. Lo que hacemos es hacer esta incisión en el vientre. Sacamos el útero, lo exteriorizamos. Este es el útero con el bebé dentro. ¿Ok? Hacemos un ultrasonido para ver cómo está el bebé y dónde está acomodado el bebé, que ya sabemos que tiene espina bífida. Fijamos las membranas del amnios al útero para que no se despeguen, porque vamos a meter unas agujas y unos pequeños tubitos, y así quedan como 3 pequeños popotitos del tamaño de los popotes de agitadores de un café de cualquier lugar. Entonces, hay 3 popotitos, el útero está de fuera, vean un ovario, vean el otro. Este es el útero, esta es la paciente. Entonces, aquí están estos 3 tubitos. Por 2 de ellos se llaman puertos de trabajo, donde se van a poner pinzas y tijeras. Y por el otro se va a meter una cámara. Entonces, lo que hacemos es que los médicos expertos, yo participo en la cirugía antes de que estén operando al bebé, y luego entra el equipo de los cirujanos, el neurocirujano y el cirujano pediatra, que operan al bebé, y ellos empiezan a hacer esto que se ve acá, con unas pinzas. Esta es la espina bífida. Este globito es el quiste. Vean cómo son estas meninges. Y hay que recortarla a los lados. Después, juntar la piel de un lado con la piel del otro lado. Vean cómo se apretó y se tapó. Lo que se quiere hacer es de esta espina bífida de mielomeningocele que acabe siendo una espina bífida oculta al menos. Taparla con la piel, porque el líquido amniótico, así como destruye el cerebro, destruye a la médula espinal también. Y se ponen unos puntos en un feto que tiene menos de 1 kilo de peso, de 26, 27 semanas. ¿Y qué sucede? Así queda cerrado. Esto, así queda. Y así queda el útero, con 3 agujeritos. Y ahí vuelvo de nuevo yo a participar en la cirugía, donde hay que regresar este útero a su lugar y hay que cerrar la pared del útero, del abdomen de la mujer, y que quede así. ¿Ok? Entonces participamos en equipo. Aquí no hay una sola persona que haga todo. Todos aportamos algo. ¿Qué sucede después? El bebé sigue desarrollándose, cicatriza la espalda, y este fue uno de los mejores casos que hemos tenido, donde nació sin el defecto, con la piel cicatrizada. ¿Ok? Aquí se ve mejor. No siempre sucede así. Hay bebés que tienen cicatrices más grandes, otros que tenemos que hacer cicatrices a los lados para tapar en medio. Entonces, hay muchos
resultados. Pero estos son muchos de los pacientes. Algunos que ya tienen daño en las extremidades no podrán caminar, otros caminarán con aparatos, pero se trata de ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, esto es lo que hacemos actualmente aquí en Monterrey. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿El útero no queda dañado con la cirugía? O El sea, útero- ¿puede seguir teniendo hijos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Déjame, les muestro otra cosa. Muy bien. Nuestra cirugía, la que estamos haciendo aquí con esos 3 popotitos, tubitos, es mucho menos dañina para el útero. La mamá puede embarazarse posteriormente. De hecho, hemos tenido pacientes que los operamos de un bebé con espina bífida y se ha embarazado nuevamente de otro bebé sano. Desde el 2011 se demostró que es mejor operar antes de nacer a estos bebés. ¿Qué se hacía en esta cirugía? Hace 10 años se descubrió esto y un bebé con espina bífida se le hacía se demostraba que el bebé estaba enfermo, se le hacía la incisión, lo que les puse, el ultrasonido, se sacaba el útero, ese es el útero muy grande, y las primeras cirugías eran cortar el útero, hacer una incisión muy grande de hasta 10 centímetros, cortar el útero. Y luego exponer al bebé, sacar el líquido amniótico, y luego poner al bebé de espalda y que el neurocirujano reparara esta espina bífida, como él ya lo sabe reparar en un recién nacido. Pero aquí se vio que el útero sí quedaba más dañado porque era una incisión muy amplia. ¿Ok? Entonces, esta incisión que queda aquí en el útero sí puede ser de mayor riesgo y esta mujer no puede tener ya nunca, en este tipo de incisión, nunca puede tener un parto normal, tiene que tener cesárea. En la que hacemos nosotros pueden hacer bebé por parto y tener más embarazos. ¿Ok? Entonces, esta es un poquito más, decimos, invasiva al útero. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo se hace el útero más chiquito? O sea, cuando se expande cuando está embarazada la mamá, pero ¿cómo se vuelve a hacer chiquito? O sea, es mi Bueno, duda. lo verás en obstetricia, que ese es un proceso muy importante. Cuando sale el bebé y sale la placenta, lo que se llama alumbramiento, el útero se tiene que contraer muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y quedarse contraído. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Entonces, eso debe suceder inmediatamente después de un parto. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa con el líquido amniótico que se saca cuando... A todos les llama la atención el líquido amniótico. Siempre nos preguntan lo mismo. ¿Qué hacen con el líquido amniótico cuando lo sacan? Lo rellenamos. ¿Lo rellenamos con qué? Con suero del que se puede poner a una mamá en la sangre. ¿Sí? Con solución salina. ¿Ok? Se regresa, se le pone agua. ¿Sí? Suero. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Doctor, y por ejemplo, las suturas que le hacen al bebé, ¿no las tienen que quitar? O sea, ¿qué pasa con esas? Van a aprender más adelante cuando vean cirugía que hay muchos tipos de suturas, muchos. Suturas que se quedan ahí y hay que irlas a cortar cuando nacen y hay suturas que se deshacen con el tiempo. Las que usamos con el bebé se deshacen con el tiempo. Acuérdense que operamos al bebé como a la semana 26 y van a pasar prácticamente como 3 meses más para cuando nace el bebé ya no tiene suturas. Ahí me están preguntando en el chat que la mayoría de los bebés con espina bífida tienen hidrocefalia. ¿Es cierto? Sí, tienen hidrocefalia. Por un proceso que van a atender cuando veamos el desarrollo del sistema nervioso. Una enfermedad que se llama Arnold-Chiari. ¿Ok? Se las voy a poner por aquí. Arnold-Chiari, tipo 2. ¿Ok? Es por eso que tienen hidrocefalia. Muy bien. ¿Alguna otra duda?
Doctor, entonces la solución salina y el líquido amniótico es, o sea, es muy parecido, que no afecta al bebé. Muy bien. ¿Qué es el líquido amniótico? Eso ya lo saben ustedes. ¿Qué es el líquido amniótico? ¿Cuál es el principal componente del líquido amniótico? Agua. Así es, agua. Entonces, pero no se puede utilizar agua normal. Dentro de nuestro cuerpo, el agua que hay por todos lados es agua con sodio, con solución salina, ¿ok? Entonces, eso es muy parecido al líquido amniótico y regresamos agua, ¿ok? Solamente, solución salina. Es muy parecido. Claro, el feto empieza a deglutirlo y a orinar, y en un día ya no hay nada del agua que pusimos, ya hay pura orina. Entonces ya se cambió a líquido amniótico otra vez. Muy bien, ¿más dudas? Entonces, lo que siempre les digo, esto no es teoría. Esta embriología se utiliza, esta embriología es práctica. Veo embriología todos los días de mi vida, en mi consulta, en las pacientes, en todo. ¿Ok? Claro, hay áreas de medicina que no tienen nada que ver con embriología, pero la que yo elegí sí. Es pura embriología aplicada. ¿Ok? Y le tengo que explicar a la mamá, porque su primer pregunta es, ¿por qué mi bebé tiene espina bífida? ¿Por qué mi bebé tiene esto? Le tengo que explicar todo lo que les he dicho a ustedes en la clase. La mayoría de las veces la causa es desconocida. Cuando se conoce es por muchas razones. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que le tengo que dar es ácido fólico. ¿Ok? Y se puede corregir, sí, se puede corregir antes de nacer. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Doctor, entonces con el ácido fólico ya no hay necesidad de realizar la operación del neurocirujano, o sea, para que cosa esa zona del bebé. Muy bien. Dejaré a Erika, que no le he dejado hablar nada. Erika, perdón. Adelante. Tú háblanos más del ácido fólico, que lo tienen más fresco y presente. Muy bien, ¿sí me escuchó o no? Sí. Muy bien, el ácido fólico más que nada lo utilizan para la prevención de este tipo de defectos del tubo neural. Pues si el efecto ya está establecido, no te va a revertir el efecto y como que no te vas a escapar de la cirugía, pero sí te permite, en el caso de pues cualquier tipo de mujer y también en alguna mujer que haya tenido un hijo previo con espina bífida, pues sí reducir el riesgo de que se pudiera presentar. Y es por eso que pues, es muy importante la suplementación con ácido fólico durante el embarazo, que además también la podemos encontrar en diferentes alimentos como los vegetales de hoja verde y que también está suplementado en muchos de los alimentos que consumimos para, en dado caso de que sea un embarazo pues no deseado, donde no se tenga pues una adecuada control prenatal o un chequeo previo, pues no se esté con las reservas de ácido fólico tan vacías. Así es. Buena respuesta. Y hago un poco de énfasis porque luego queremos todo en pastillas. La mejor presentación es la que dijo Erika, que viene en verduras, en vegetales de hoja verde. Si alimentarse bien es la clave, entonces siempre, principalmente, y aquí esto va a hombres y mujeres en edad reproductiva. O sea, todos los que están en esta clase. ¿Alguna otra duda? Muy bien, chicos. Les agradezco de nuevo que hayan podido estar a esta hora. Erika también, tampoco no tenía obligación y aquí está apoyándonos. Creo que nos queda una clase y luego vacaciones. ¿Es correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Erika, no sé si ya hablaste con ellos de PIAS o algo así. Cuando tú consideres conveniente, adelante. ¿De acuerdo? Eso tú lo coordinas y eso. ¿De acuerdo? Muy bien, si quiere lo organizo en estos días para podérselos dar antes de que se vayan de vacaciones, para que le avance. Muy bien. De acuerdo. Chicos,